Bueno, el tema es armas espirituales para la destrucción de fortalezas, pero en este caso apuntado a nuestra vida íntima. El texto está en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3, que dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esta charla está preparada desde una perspectiva bíblica, personal, por la guía del Espíritu Santo y de acuerdo a mi experiencia ministerial en todos estos años. Yo no soy psicólogo ni psiquiatra, pero la vida ministerial y la experiencia también nos ayuda, y el trato con la gente, a poder tener suficiente a veces experiencia para tener luz sobre algunos puntos. Y por eso es el tema. La idea, como les dije, es que esta charla íntima, descubrir áreas de la vida, de nuestra vida, donde podamos estar trabados. Tal vez sentimos que fracasamos siempre en algo en particular, que a veces nuestros familiares tardan tanto en convertirse al Señor, entregarse a Cristo. Hay temas que no queremos tocar, no queremos hablarlos, es decir, cosas que nos muestran que hay trabas en nuestra vida para poder desarrollar el plan de Dios completamente, ser felices, encontrarnos que estamos en el centro de la voluntad de Dios. A veces pasan cosas porque nosotros tenemos una vida espiritual, la nueva vida en Cristo, pero paralelamente también tenemos nuestra vieja vida, que van, digamos, caminando juntas, y en función de a quién alimentemos más es quien va a prevalecer en el andar cotidiano. Por eso dice aquí que si bien andamos en la carne, porque estamos en la carne, no militamos en la carne, es decir, andamos en la voluntad de Dios, andamos buscando la voluntad de Dios y poniendo en práctica la voluntad de Dios. Y estas armas espirituales, dice, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces uno piensa, ¿qué es una fortaleza, no? Y pienso en las fortalezas antiguas, donde cada bloque tremendo de fortaleza tendría entre 3-4 metros de profundidad y otro tanto de alto, y esas fortalezas generalmente eran inexpugnables, era muy difícil poder tomarlas, poder hacer ahí un asalto, digamos, ¿no? También se ubicaban generalmente en lugares muy altos, donde además de la fortaleza en sí misma había que subir, todo era una cosa muy difícil, y los materiales con los que construían. Pensemos nosotros que esta representación de esas fortalezas, si las trasladamos a nuestra vida personal, cuánto daño nos pueden hacer, cuántas limitaciones nos pueden provocar. Entonces es un tema importante. A veces vemos una fortaleza de esa y me imagino los que atacaban se desanimarían solamente al verlas. Y muchas veces nosotros pensamos que hay cosas en nuestra vida que no van a cambiar nunca, que son imposibles que cambien, que no se puede torcer el rumbo. Sin embargo, Cristo vino a darnos vida, a darnos fe, a darnos poder y a traernos libertad. Entonces yo quiero hablarles de, en principio, 3 fortalezas, ya que el texto nos habla de destrucción de fortalezas y también de argumentos. Los argumentos en realidad son los que justifican esa fortaleza en nuestra mente. 3 fortalezas. Una es la fortaleza heredada, otra es la fortaleza creada por otros en nosotros, y otra es la fortaleza creada por nosotros mismos. Y voy a empezar con la primera, las fortalezas heredadas. Esta es una reunión de trabajo, así que no se preocupen por la informalidad. Y yo les voy a leer lo que también voy a poner en pantalla en algún momento, para que ustedes también puedan seguir con la lectura, ¿no?
Aunque más importante que la lectura en sí misma, porque algunos estarán con celular, es que ustedes puedan escuchar, y mientras escuchan, que el Señor les vaya dando luz acerca de lo que se está hablando. Estas fortalezas heredadas a veces vienen por varias generaciones. Son tendencias muy marcadas y repetitivas en las generaciones, o que marcan las generaciones familiares. Es decir, no son cosas comunes que le pueden pasar a cualquiera, porque no estamos exentos de que, como a todos los demás, también en nosotros nos sucedan cosas. Yo me refiero a cosas que son muy marcadas, repetitivas en la vida de las familias, que generación tras generación se vienen repitiendo, y son notables. Y uno se pone a pensar, ¿por qué siempre pasa esto en esta familia? ¿Por qué siempre hay algún antecedente de suicidio, o algún antecedente de enfermedades en particular, o muertes anticipadas? Conozco familias donde en la familia se mueren jóvenes los integrantes de la familia, o siempre hay divorcios en las familias, o siempre hay historias de miembros de la familia con debilidades y desviaciones sexuales incontrolables, violencia de todo tipo, o violaciones, alcoholismo. Bueno, cosas que se van repitiendo de generación en generación. Son fortalezas que no adquirimos nosotros, pero que vienen, y he conocido familias, créanme, y hemos tenido testimonios de familias que vienen heredando generación tras generación unas fortalezas espirituales diabólicas que han marcado a esas familias con distinto tipo de males. Así que a veces, sin necesidad de que hacer una investigación profunda dentro de nuestra familia, podemos tener una oración y renunciar a aquello que entendemos o discernimos que está afectando nuestro andar cotidiano, normal. Entonces, de esta manera también nos entregamos a Cristo en la novedad de vida que Él nos provee, porque Él dice que andamos en novedad de vida, de manera que el que está en Cristo nueva criatura es, lo que yo les hablaba de la nueva vida en Cristo. Pero a veces hay momentos en que hace falta tener una oración específica, indagar un poquito más dentro de nuestro núcleo familiar, empezar a ver las historias y empezar a reprender y a renunciar esos espíritus que venimos familiarmente heredando y que vienen afectando a toda nuestra familia y también a nuestra futura descendencia, los que no la tienen todavía. Es algo muy importante. Habrá que detectar a veces con nombre y apellido. Por ejemplo, podemos decir, por nombrarles uno, si detectamos que hay espíritu de alcoholismo, bueno, nombremos con nombre y apellido: espíritu de alcoholismo familiar, te reprendo en el nombre de Jesucristo, o renuncio a este espíritu familiar y corto toda maldición. Y si hay que ayunar, y si hay que orar con otros, ponerse de acuerdo hasta que esto se corte, y a partir de ahora lo que suceda en nuestra familia ya no esté signado por esta maldición, que no es nuestra, es una herencia, una fortaleza espiritual que recibimos por herencia. Por eso digo que a veces hay que ver y que revisar en nuestra genealogía, a ver, y seguramente muchos sabrán que hay muchas muertes tempranas. Conozco una familia que siempre sufren de cáncer y han muerto muchos de los familiares, primos, sobrinos, tíos, abuelos, con muertes de distinto tipo de cáncer. Otros, como en la iglesia de Quilmes, que se incendian sus casas. Es una cosa extraordinaria, pero se incendia, de repente están en la cocina y se le incendia el baño, se le incendia, es decir, esferas espirituales que ya vienen trabajando desde mucho antes. Y también hemos participado en liberaciones de personas donde los mismos demonios han hablado, diciendo que ellos están en las generaciones desde el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. O sea que imagínense, ¿no?, lo que esto significa y cómo las personas viven como si fuera esto normal. Y una de las componentes de la familia me decía: para mí, Juan Carlos, yo siempre viví con él y siempre pensé que esto era la vida. No podía hacer lo que yo quería, no podía tener libertad.
y me sentí impulsada a hacer cosas que no quería hacer. Y gracias a Dios, tanto ella como toda esa familia pudo ser liberada y hoy están en el camino del Señor. Por eso digo, a veces, si con una simple decisión personal, con una actitud firme de fe, renunciando y nombrando con nombre y apellido esa situación, puede ser fracaso en el trabajo, puede ser, qué sé yo, lo que ustedes puedan percibir que siempre se repite, habrá que tomar una decisión más drástica, ayunar, orar, buscar la guía del Señor para que esto se corte. Así que la primera fortaleza que quería hablarles es de la fortaleza heredada. La segunda fortaleza son fortalezas creadas por nosotros mismos. Ustedes habrán escuchado, no sé si en ustedes mismos o en otros, escuchar que se les dice a los hijos, o tal vez es el caso de ustedes: sos un inútil, nunca más vas a prosperar en la vida, siempre vas a ser el último, no tenés capacidad para nada, nunca entendés nada, siempre vas a ser igual. Y bueno, cosas como estas, donde ustedes van a ver que hay dos palabras que generalmente se repiten: nunca y siempre. Pero estas palabras condicionantes, limitantes, castradoras, fíjense que son el fundamento desde donde comenzamos a construir nuestras vidas. Y la verdad que el resultado puede ser catastrófico, porque estamos construyendo desde un fundamento que no es el real. Estamos condicionados, estamos limitados. Entonces yo les puse aquí, y fíjense el resultado con este ejemplo: el domador de pulgas. Yo sé que algunos de ustedes han escuchado este ejemplo, no es mío, es de un capacitador de hace muchos años, pero el ejemplo del domador de pulgas es muy ilustrativo de esto que estoy mencionando. Es decir, a través de los años se nos ha condicionado y hemos creído que hay ciertas cosas que nunca vamos a poder lograr. Entonces dice que había un domador de pulgas en un circo que estaba preparando su próxima función, y cuando va a tomar las pulgas con las cuales él hacía el evento, se da cuenta que alguien le robó el frasco donde estaban sus pulgas. Rápidamente el domador va a buscar a dos de sus perros, a empezar a sacar pulgas de sus perros y meterlos en un frasco como este. ¿Ven todos el frasco? Entonces de ese frasco toma otro frasco igual y saca una pulga y la pone adentro de ese frasco para poder domarla, e inmediatamente la tapa con su mano. Entonces, ¿qué creen ustedes que hace la pulga? Lo pica. Bueno, está bien, no se me había ocurrido. Pero generalmente las pulgas, ¿qué hacen? Saltan. Y cuando está encerrada, naturalmente intenta salir, ¿sí o no? Pero ella está metida dentro del frasco. Imaginen ustedes que está metida dentro de este frasco y la pulga está saltando en este momento para salir. ¿Con qué estaría chocando? ¿Con qué estaría chocando la pulga? Con la mano del domador. Muy bien, con la mano del domador. Muy bien. Entonces vemos, imagínense, la pulga haciendo este ejercicio todo el tiempo, tratando de salir para ser libre, pero hay una mano que está cerrando la salida y no le permite, hasta que el domador se da cuenta que la pulga empieza a saltar cada vez menos, y siempre salta hasta cierta altura. Cuando el domador se da cuenta de esto, sencillamente saca su mano y se va a dar cuenta que la pulga salta solo hasta aquí, y que pudiendo ser libre porque es libre, no va a salir de ahí. Es una ilustración, pero muchas veces a través de cosas como estas que nos pueden haber dicho: sos un inútil, no servís para nada, sos siempre igual, nunca vas a cambiar. Esos condicionantes en nuestra vida nos privan de la libertad que Cristo nos ha conseguido en la cruz del Calvario. Hermanos, Cristo nos hizo libres. La palabra de Dios nos dice en Gálatas 5:1: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud.
Entonces muchas veces a través de estas condicionantes, palabras condicionantes, castradoras, limitantes, empezamos a construir con ese fundamento. Y el resultado es que esos marcadores de vida marcan nuestras vidas, haciendo que queden afuera las oportunidades y bendiciones que Dios quiere desarrollar en nosotros. Fíjense que el origen de esta fortaleza es externa, es a través de terceros. Ya no es heredada, es a través de terceros. Generalmente son terceros cercanos, que pueden ser parientes. Pero lo cierto es que a pesar de eso, la construcción de esa fortaleza es nuestra. ¿Se entiende? Es decir, el origen de la fortaleza es de terceros, no es nuestra. Pero la construcción sí es nuestra. Entonces, lo que les muestro de la página es esto. Si estamos dispuestos a confrontar y a renunciar a esos marcadores de vida distorsionados, nuestra vida quedará afuera, no quedará afuera de las oportunidades de bendición y desarrollo que Dios quiere para nosotros. Ese es el punto, hermanos. A veces los condicionantes de terceros marcan nuestras vidas. A veces pensamos que no voy a poder prosperar más de acá porque no me da. ¿Han escuchado esto? Y Dios les pone en el camino porque ahora son cristianos. No estoy hablando de gente que no es cristiana, estoy hablando de gente cristiana. Y Dios les pone en el camino oportunidades para tomar y para conquistar y para avanzar en la vida. Pero ellos mismos sienten un límite porque alguien les dijo una vez, cuando eran pequeños, que nunca iban a llegar a nada. Yo me acuerdo siempre de una tía mía que yo era flaquito, menudito, chiquito, pero vivía jugando al fútbol. Y un día vino un amigo a visitarlos y yo estaba ahí y empezamos a hablar y le preguntaron de mí y qué me gustaba hacer y yo dije, jugar al fútbol, era mi pasión. Y entonces me miró y dijo, pero flaquito, así, chiquito. Y mi tía dijo, sí, pero fuerte como un roble. Esas palabras de mi tía me dieron una espalda, queridos hermanos, que no me puedo olvidar hasta el día de hoy. Me dieron una fortaleza, me dieron un ánimo, me dieron un deseo de seguir haciendo eso que no se imaginan. Por eso digo que muchas veces las palabras que nos han dicho nos pueden llegar a condicionar. Pero nosotros no debemos permitir que esas palabras hoy, estando en Cristo, sigan operando en nuestras vidas, haciéndonos ver que tenemos limitaciones que nunca vamos a poder superar. Las limitaciones las ponemos nosotros mismos, no Dios. Cuando Dios nos abre una puerta, Dios nos muestra un camino, tenemos que transitar por él, tenemos que traspasar esa puerta. Y no hay nada que lo vaya a impedir si es Dios quien la abre. Pero la verdad es que muchas veces nuestra mente está condicionada por palabras de terceros que las hemos creído y que hemos empezado a construir desde ahí nuestra vida y nos han afectado de tal manera que no podemos avanzar. Esto es una situación muy triste, pero quiero decir que Cristo vino también a darnos libertad en esta área de nuestras vidas y que si nosotros nos afirmamos en las palabras de Dios, le creemos a Dios, vamos a ser también libres de esta fortaleza, porque dice la palabra, como hemos leído, que las armas espirituales son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Por eso hacía la imagen, no de esas fortalezas tan tremendamente construidas, o la fortaleza de Jericó que tomó el pueblo de Israel, que Dios la desmenuzó de tal manera que ellos tuvieron que ir nada más hacia adelante a tomar el botín. Porque para Dios, hermanos, nada es imposible. Y Él ha venido a darnos vida. La tercera fortaleza son las fortalezas creadas por nosotros mismos. Yo dije recién que nosotros empezamos a construir a partir de
unas palabras condicionantes que nos han dicho y muchas veces empezamos a andar en la vida de esta forma, pero finalmente, si bien digamos, el origen de la fortaleza es externo, los que construimos somos nosotros. Entonces las terceras fortalezas son las fortalezas creadas por nosotros mismos. Ahí les voy a poner en la pantalla esta partecita de la charla para que la puedan ver. Fortalezas creadas por nosotros. Hay diversos motivos por los cuales construimos fortalezas negativas nosotros mismos en nuestras vidas. Puede ser algún fracaso. Como dice el dicho, el que se quemó con leche ve una vaca y llora. Entonces, el miedo a repetir esa mala experiencia no te permite creer que podés hacerlo y quedás limitado a esa vivencia negativa. Podrían ser incontables los motivos, porque son personales. Pero también podríamos tomar la actitud contraria y pensar que, por ejemplo, a Tomás Alva Edison le tomó 100 veces perfeccionar la bombita de luz eléctrica, en donde 99 veces fracasó y en las 100 lo logró. Sin embargo, he visto que las personas ante una misma situación reaccionan de maneras muy diferentes. Por eso cada persona es un mundo, pero para cada persona la regla divina es la misma. Cada uno mire cómo sobreedifica. 1 Corintios 3:10. Y aquí tengo un ejemplo que muchos la conocerán, no porque hayan estado en ese tiempo, sino porque es muy famosa. La famosa Torre de Pisa en Italia se empezó a construir en el año 1173. Su diseñador, Bonanno Pisano, construyó en un lugar con piso inestable y estructura débil, y la torre quedó torcida. Él puso el fundamento en un lugar equivocado y su edificación en base a ese fundamento fue errónea. El resultado es que esa torre nunca fue lo que debió haber sido. Nunca fue lo que debió haber sido. ¿Saben una cosa? Curiosamente, hemos conocido a una familia Pisano, donde este hombre es un hombre muy inteligente, muy capaz, pero algo en su vida hizo que su matrimonio terminara destruido. ¿Saben por qué razón? Por causa de sus constantes fracasos. Qué curioso, mientras preparaba esta me acordé de esta familia, de este hombre, del mismo apellido, seguramente la misma familia italiana, y se caracterizó porque era un hombre tan capaz que podía lograr tantas cosas, y sin embargo su familia fue destruida por sus constantes y permanentes fracasos. Así como fracasó esta torre, porque puso su fundamento sobre un terreno que no era el propicio, y empezó a edificar en función de ese fundamento, y la torre, desde su misma construcción, ya quedó torcida. Y hace recién unos pocos años que con ciertas modificaciones no se ha enderezado, ha dejado de inclinarse. De la misma manera, hermanos, en nuestras vidas, cuando no aplicamos un fundamento sobre la roca firme que es Jesucristo, podemos experimentar algo que no fue lo planeado por Dios para nosotros. Esa torre nunca fue lo que debió ser. Y de la misma manera, sin darnos cuenta, podemos estar edificando sobre un fundamento equivocado, creyendo cosas que no debemos creer porque son mentiras, no creyendo lo que Dios dice y ubicándonos en un plano que no es en el plano que Dios tiene para nosotros. Por eso es importante, como dice aquí, que tenemos que asumir, tomar en serio el edificar sobre el fundamento que es Cristo. Esto es vivir en su voluntad, de acuerdo a su palabra, para que cuando vengan inundaciones, tormentas, terremotos y cualquier tipo de pruebas que nos pueda llegar a la vida,
como nuestro pastor de allá de Choel, que ayer les mandé el audio, que ha fallecido de su esposa por coronavirus y él está internado y su hijo todavía no salió, y él dando palabras de agradecimiento y de ánimo a otros. Permanezcamos firmes y seguros en el que nos salvó y amó eternamente, como dice la parábola de Jesús en Mateo 7, 24 al 27. En definitiva, hermanos, si mi construcción no se realiza desde el cimiento seguro de Cristo y sus palabras, seguramente sin darnos cuenta también estaremos construyendo fortalezas que nos van a impedir recibir lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Y yo ahí les escribí unos versículos de ejemplos de bendición. Por lo tanto, como dije, hay diferentes actitudes que tomamos y que toman las personas frente a mismas situaciones en la vida. Lo importante es que nosotros seamos conscientes de lo que Dios hizo con nosotros. Por eso yo insisto tanto que leamos muchas veces Efesios, porque ahí nos dice cuál es nuestra posición en Cristo, qué ha hecho Cristo con nosotros, cómo fuimos adoptados por Dios el Padre a través de Jesucristo, que fue el puro afecto de su voluntad, que esa es nuestra posición en Cristo, donde está Él sentado a la diestra del Padre, por sobre todo nombre que se nombra, poder, autoridad y dominio. Hermanos, esa es nuestra posición. Por eso dice, andamos en la carne, pero no militamos en la carne. Y esa posición en Cristo, esa realidad es la que nosotros tenemos que asumir, entender, absorber, proclamar, declarar. Porque eso va a producir una transformación, una liberación de este tipo también de fortaleza, que son las que hemos creado nosotros mismos por haber puesto un fundamento equivocado. Muchas veces queremos hacer lo que a nosotros se nos ocurre porque nos parece que eso es lo mejor, que ese atajo nos da una posibilidad más cierta, que vamos a llegar a lo que queremos de otra forma, aunque Dios diga lo contrario. Y rápidamente nos vamos a ver frustrados por nuestras equivocaciones, por nuestros errores. Y bueno, tendremos que volver al Padre como el Hijo pródigo, donde encontraremos que el Padre con los brazos extendidos nos estará esperando para recibirnos, abrazarnos, matar al mejor cordero y hacer una gran fiesta. Hermanos, es necesario que ninguna de estas fortalezas puedan estar operando hoy día en nuestra vida. Por eso yo deseo que a través de estas palabras y a través de este escrito que les voy a mandar, ustedes puedan seguir orando, buscando y viendo si hay algo que les inquieta, si hay algo que les hace ver que siempre es una traba en sus vidas, siempre es un problema. Tratar y empezar a discernir de dónde viene esto. Porque Cristo nos ha hecho libres, Cristo nos ha dado nueva vida, nos ha trasladado, arrancado del reino de las tinieblas y nos ha insertado en el reino de su amado Hijo, en el olivo silvestre, en el olivo verdadero. Esto es lo que ha hecho Dios con nosotros. Entonces no tenemos por qué vivir con fortalezas en nuestro interior que nos están impidiendo desarrollar el plan de Dios para nuestras vidas, avanzar en la vida en todas las direcciones que Dios tiene preparadas. Créanme que Dios tiene propuestas para ustedes, para que sean felices, para que alcancen en la gracia de Dios, la gloria de Jesucristo y tantas cosas más. Y a veces le echamos la culpa al diablo, pero hermanos, tenemos que discernir de dónde vienen las cosas. Esta es una fortaleza heredada, esta es una fortaleza creada por terceros en mi vida. Esta es una fortaleza creada por nosotros mismos, por habernos equivocado en el fundamento que estamos poniendo. Dios quiere liberarnos, que seamos libres, que tengamos victoria, que podamos ayudar a otros. Pero esto tiene que empezar con nosotros. Abajo de todo, en la hojita que les voy a mandar, en este archivo que les voy a mandar por WhatsApp, van a encontrar más detalles de la Torre de Pisa, y la verdad que sería interesante que los puedan leer, porque cómo un pequeño error puede traer un fracaso tan grande, por utilizar malos materiales, por construir, edificar mal, por poner un fundamento en un lugar equivocado. Y Dios siempre quiere lo mejor
para nosotros. En cuanto a los argumentos, porque aquí dice en el texto, derribando argumentos y toda altivez. Bueno, los argumentos justifican esas fortalezas. A veces nos convencemos a nosotros mismos que esto es así. Yo no voy a cambiar más. Mi papá era así, mi mamá era así. Y siempre pasó lo mismo. Y justificamos las fortalezas que están operando en nuestra vida, que Dios quiere quebrar, desmenuzar como lo hizo con Jericó. Y seguimos viviendo de esta manera. Y no alcanzamos las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Ahora se está por cortar. Yo voy a terminar esta parte. No me queda mucho más. Pero los voy a volver a llamar para conectarnos de vuelta y poder terminar con algunas conclusiones. Espero que ustedes hayan podido pensar, que esto les haya disparado pensamientos, que tal vez les genere preguntas, que puedan escribir y que podamos después compartir, ya sea en forma privada o tal vez volverla a trasladar así a una reunión como esta para enriquecernos mutuamente, contar las experiencias. Así que bueno, ese es el plan, esa es la idea. Muy bien, acá estamos de vuelta. Ahí se están agregando otros más. Y ya continuamos. ¿Están viendo la imagen? Muy bien, estamos entrando todos. Hay un... Muy bien. Hay un gato por ahí que está suelto. Sí, el mío. El mío. Muy bien. Hagan callar ese gato, por favor. Muy bien. Creo que ya estamos todos. Muy bien. Pueden silenciar los micrófonos, así no tenemos interrupción. Y después que termine de esto, vamos si alguno tiene alguna pregunta, también la podemos compartir. Muy bien. Ahí estamos de vuelta. Ahí entra Laura. Ahí entró Sol. Bien. Bueno, entonces, repasando un poquito todo esto, esta charla que tenemos entre nosotros sobre las fortalezas que pueden perturbar nuestras vidas, ya sean heredadas, ya sean creadas por terceros, ya sea creadas por nosotros mismos. Tenemos que tener en claro que Jesús nos dijo que Él ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Y esa vida tiene que manifestarse en nosotros. Y por eso es importante, a la vez que caminamos con Jesucristo, vayamos detectando qué cosas nos frenan, qué cosas siempre están operando en contra nuestra. Y créanme, hay que renunciar, hay que en el nombre de Jesús
cortar con eso, y porque además ustedes me han escuchado muchas veces decir que tenemos que bendecir a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos y a todas las generaciones futuras. Bueno, porque esto es una realidad. A veces hay ataduras, hay fortalezas que se han construido a través del tiempo por poner mal fundamento o por cualquiera de estos motivos que dijimos, o porque no hemos tomado en serio el edificar nuestra vida en la voluntad de Dios. Y todo trae consecuencias. Por eso digo que si edificamos sobre el fundamento que es Jesucristo y su palabra, vamos a permanecer firmes en cualquier circunstancia de la vida. Y lo que es más importante también, vamos a poder desarrollar todo el plan de Dios para nuestra vida, que es lo que el Señor desea. En cuanto a los argumentos, bueno, como dije, los argumentos justifican esas fortalezas. Hermanos, no hagan la corta, perdonando la expresión. Tomen ahí sí el atajo. Trabajemos con la verdad. Cuando nosotros trabajamos con la verdad, las cosas se solucionan mucho más rápidamente. Cuando operamos con la verdad, confrontamos con la realidad y no estamos dando vueltas. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y cuando esto está mal, cuando esto es pecado, cuando hay que cambiar esto, hay que cambiarlo. Hará falta ayuda, harán falta fuerzas, hará falta intercesión, pero en este caso podremos estar ahí para acompañar y ayudar. Ahora, si las situaciones se niegan, no se reconocen, tenemos un grave problema, porque no vamos a poder trabajar, ustedes mismos no van a poder trabajar en ustedes si no aceptan la realidad de que hay algo que tienen que cambiar, alguna decisión que tomar, alguna cosa que tal vez es de afuera, que tienen que rechazar. En fin, que el Señor nos ayude, pero en cuanto a los argumentos primero se levantan contra el conocimiento de la verdad de Dios en Cristo. Esos argumentos que están en nuestra mente para justificar y sostener las fortalezas no son ciertos. Cuando van en contra de los principios de Dios, no son ciertos. Y si no son ciertos, nosotros no podemos tomarlos como tales, porque entonces vamos camino al error. Y se va a seguir edificando, pero el resultado va a ser como la Torre de Pisa. Son verdades mentirosas. Todo lo que se levanta en contra de los principios de Dios y en contra de la verdad de Dios no puede sostener la construcción de nuestra vida permanentemente. No es posible. Después, en segundo lugar, se transforma en orgullo ese argumento porque no acepta la verdad de Dios y cree que en definitiva lo que yo pienso es mejor que lo que Dios dice. ¿No les ha pasado a ustedes en algún momento o han conversado con alguien y dicen, sí, la palabra de Dios dice eso, pero para mí no es tan así? En ese momento declaramos que tenemos un serio problema. Vamos en contra de Dios y vamos en contra de nosotros mismos. Y es imposible. Estamos caminando en el desierto y exponiéndonos a las consecuencias de nuestras malas decisiones. Por lo tanto, los argumentos justifican esas fortalezas, se levantan contra el conocimiento de la verdad de Dios y se transforman en orgullo porque no acepta la verdad de Dios y por consiguiente no permite que esa palabra opere libertad en nuestras vidas. ¿Cuál es el resultado de todo esto? El resultado es que llevamos una vida con ataduras, consciente o inconscientemente. Estamos caminando de esa forma. Estamos limitados y no sabemos por qué. Estamos inhibidos de tener una vida plena y eficaz en cualquiera de las direcciones que se nos presenten y no sabemos por qué. Y muchas veces vienen personas para que le oremos, como si nosotros mágicamente por orarles ya se les va a revelar todo, ya se les va a solucionar todo. No, acá hay que creer, hay que tener fe y hay que tomar decisiones en cuanto a la fe que tenemos en Cristo. Porque acá no hay magia, es necesario. Si no queremos vivir con limitaciones y ataduras, entonces tenemos que creerle a Dios y empezar a obrar. Sabemos que la palabra de Dios nos dice, por ejemplo, que demos gracias en todo. Lo sabemos, pero si no lo ponemos en práctica en nuestra vida, ¿de qué nos sirve?
Hay muchos teólogos que conocen mucho de la palabra de Dios. Y no es que no podemos ver un fruto de que hayan ganado un alma para Cristo. No podemos ver fruto en su vida, de la vida de Cristo. Porque no es suficiente con saber. Es necesario saber, conocer y poner por obra. Es como dice el apóstol, que pongamos la palabra por obra, porque si no, no tiene ningún sentido. Y esto es lo que pasa. Ese es el resultado. Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Esto para mí es importantísimo, porque el principio de la libertad viene a través del conocimiento de Dios y de su palabra. Cuando nosotros conocemos la verdad de Dios, Jesús le dijo a los judíos que querían ser discípulos y a sus discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Me han escuchado últimamente insistirles y machacarles en que lean la palabra de Dios asiduamente? Me han escuchado, sí. Los he cansado con esto, los he hartado con esto, y lo sé. Pero también sé que el conocimiento de la palabra, operando en la mente del cristiano, junto con la obra del Espíritu Santo, los va a liberar de las ataduras que el diablo les quiera poner, que el mundo les quiera poner, que ustedes mismos, con pensamientos engañosos, se quieran poner a sí mismos. Por eso, aquí rescato esta palabra de Jesús. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Lo están viendo ahí? Después dice Jesús en Juan 15:3, les dice a sus discípulos, ya vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado. Hermanos, no desestimemos la obra de Dios en nuestras vidas. Jesús hizo una obra tremenda en nosotros. Empezó dándonos vida nueva, poniendo una mente nueva, un corazón nuevo en nosotros. Entonces nosotros no desestimemos lo que Dios hizo, y tengamos en cuenta que Él nos ha limpiado. Tenemos una nueva mente que tenemos que alimentar con la palabra, con la vida en el Espíritu, en la oración, en la comunión. Porque todas estas cosas nos van a librar de trampas. Trampas que el enemigo nos puede poner o que nosotros mismos también nos podemos poner. En Romanos 12:2 dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Este es un trabajo que tenemos que hacer nosotros, que esa transformación opere cuando la palabra, el Espíritu y nosotros, el Espíritu y la palabra, el Espíritu, nosotros y la palabra, trabajando conjuntamente, van a producir una transformación en nosotros. Y nos vamos a dar cuenta, hermanos, que hay cosas que se nos van a querer pegar, pero que no van a tener éxito. Ataduras que nos van a querer enlazar, pero no van a tener éxito. Porque la luz de la palabra de Cristo nos va a preservar. Y Efesios 4:23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ese es nuestro trabajo, eso es lo que Dios nos pide, para que sigamos creciendo, desarrollándonos sanos, fortalecidos, para que cada vez se caigan de nosotros aquellas cosas que nos hacen vivir limitadamente. Después, como conclusión, anoté este versículo de Efesios 4:24 que tiene, digamos, que es el mismo que compartí recién, más amplio, ¿no es cierto? Dice aquí está el versículo, en la conclusión, en cuanto a la pasada manera de vivir, escuchen bien, en cuanto a la pasada manera de vivir, esa forma antigua, esa forma de antes, esa forma negativa de antes de siempre estar cuestionando, criticando, o poniendo trabas mentales, o lo que sea, dice, despójense de ese viejo hombre, porque ese viejo hombre está viciado conforme a deseos engañosos. Y también dice, renuévense en el espíritu de la mente y vístanse
del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esta es una operación fantástica, una transformación impresionante, donde es posible cambiar, donde es posible terminar con viejos problemas, es posible dejar atrás limitaciones, formas de ser negativas. La verdad que a veces he llamado a personas que es tremendo, miren, llamaba a una persona para ver cómo estaba. Entonces llamaba, hola, ¿quién habla? Ah, Juan Carlos de la iglesia, ¿cómo está? ¿Cómo quiere que esté? O sea, si ya arrancamos desde ese punto, estamos hablando de una persona que no está en el piso, está en el subsuelo, ¿me entienden? Y levantar a una persona así es muy triste y muy difícil, porque ella a sí misma, por lo que está declarando, se está limitando. Cristo vino para darnos verdadera libertad. Y quiero ir terminando en este pensamiento, y ustedes pueden hacer preguntas, con dos cosas más. Después en la hojita que les voy a mandar van a ver que hay otros textos para que ustedes puedan seguir en el tema, reflexionar, investigar. Pero una cosa importante también es, para romper con fortalezas, el pedir perdón. Es necesario reconocer las faltas, nombrar nuestros errores y pedirle perdón al Señor por nuestras faltas, por nuestros errores, con nombre y apellido. Decirle: Señor, perdóname por esto y por esto y por esto. Fundamental para recibir restauración, liberación, para recibir paz nuevamente, el gozo del Espíritu. Y también es importantísimo pedir perdón a los que ofendimos. A un matrimonio que estaba separado porque habían hecho un aborto, se habían puesto de acuerdo los dos para hacer el aborto, pero se amaban tremendamente, era un matrimonio con el compañero de mi trabajo y no podían, estaban separados y no sabían por qué, si se amaban tanto, estaban separados, pero no podían estar juntos, no había manera. Entonces, conversando con él, mientras íbamos en el auto, y digo, bueno, pero ¿qué pasó? Y empezamos a hablar, y dice, bueno, y un día ella quedó embarazada y decidimos los dos que íbamos a abortar y abortamos. Inmediatamente, ping, se me prendió la lamparita y me di cuenta que ahí estaba el problema. Digo, mira, ¿sabes cuál es el problema? Ustedes pecaron contra Dios y contra ustedes mismos. Así que es necesario que vos le pidas perdón a Dios y le pidas perdón a tu esposa, aunque los dos hayan estado de acuerdo. Este muchacho, grandote, lloraba como un niño ahí adentro del auto. Cuando llegamos a la compañía, agarró el teléfono, la llamó a su esposa y le pidió perdón. Y ella no entendía, pero le pidió perdón porque él había consentido con ella en ese crimen. Y lloraba. Yo me fui porque digo, acá no, lo van a internar. La conclusión es que se han pedido perdón mutuamente y volvieron a estar juntos. Claro, no podían estar juntos porque había algo en ellos que los estaba separando. Y después, una cosa también que no es menor, habiéndole pedido perdón a Dios, habiéndole pedido perdón a la persona que afecté, a lo mejor no haciéndole mal, sino compartiendo una decisión equivocada, tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. Porque uno de los problemas con los que nos encontramos muchas veces es que las personas no aceptan ser perdonadas, no quieren recibir el perdón. Hay personas que creen que han sido tan malas que por más que venga Dios y se le ponga adelante y diga, mira, te perdono, no, pero yo no soy digno, así que yo no me perdono. Quiero decirles que eso no es la voluntad de Dios. Que no podemos despreciar el perdón de Dios porque a Cristo le costó la vida esto. Entonces no podemos nosotros querer ser mejores que Dios cuando Dios nos perdona,
o cuando alguien viene a perdonarnos, tenemos que aceptar ese perdón. Tenemos que perdonarnos también a nosotros mismos. Cuando nos perdonamos a nosotros mismos, porque a veces decimos, pero qué torpe que fui, ¿cómo puede ser que yo sabiendo esto incurrí en ese error? Bueno, fue. No debió ser, no fue lo que Dios quiso, pero fue. Lamentablemente ya no se puede reparar. Pero si Dios nos ha perdonado, porque la palabra de Dios nos dice, el que confiesa su pecado y se aparta a Dios, lo recibe. Que si alguno hubiere pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos que aceptar el perdón de Dios y tenemos que perdonarnos a nosotros mismos también, porque a partir de ahí empezamos a edificar nuevamente sobre el fundamento y empezamos a construir una nueva etapa de nuestras vidas, en victoria, fortalecidos en fe, en comunión con Dios, con paz, con gozo. Este es el proceso de la sanidad interior que necesitamos tener siempre, estar a cuenta con Dios siempre. Y la última cosa son las herramientas. También siempre muchas veces hablo de las herramientas. Dice Colosenses 3:16, es un texto muy fácil de acordarse porque es igual que Juan 3:16, ¿vieron? Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Hermanos, no hay magia. Acá hay poder de Dios manifestado en la persona que cree lo que Dios dice. Entonces ahí se libera el poder de Dios. Cuando nosotros atesoramos la palabra, el Espíritu Santo ilumina nuestro entendimiento y en el momento oportuno ahí sale a nuestro encuentro para alertarnos, para librarnos, para conducirnos, para mostrarnos el camino, para darnos victoria. Por eso, este texto para mí es maravilloso. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y el otro texto está en Efesios 5:18, porque mencioné la palabra, pero también mencioné el Espíritu. La palabra ahí nos dice, sed llenos del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo es ese poder, esa gracia extra que viene a nuestra vida para darnos lo que no tenemos, para hacer que se cumpla lo que creemos y no podemos, para darnos poder para vencer la tentación, el pecado, para darnos poder para amar, porque dice que el Espíritu Santo no es un espíritu de cobardía, sino de poder, primero, de amor, segundo, y de dominio propio. Así que ahí lo tenemos todo. Lo que tenemos que hacer es recurrir a Él porque Él está disponible a irrumpir en la vida del que está dispuesto a abrirle la puerta. Esto es parte del proceso de estas armas espirituales poderosas en Dios para derribar fortalezas que tenemos de nuestro lado, que tenemos de nuestra parte. Ser llenos del Espíritu Santo. Debe ser un anhelo, debe ser una búsqueda constante. El Espíritu Santo es algo maravilloso, es transformador, es una guía, es un amigo, es un abogado, es alguien que está siempre con nosotros para consolarnos, alentarnos, y podríamos hablar tanto de esto. Pero simplemente les digo que nos llenemos de la palabra, que busquemos ser llenos del Espíritu Santo, porque Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Y si estamos atados, si estamos inhibidos, si estamos frenados por cosas que todavía, a pesar de que tenemos nueva idea en Cristo, no hemos quitado de nosotros, vamos a caminar rengos, vamos a andar limitados, no vamos a poder avanzar en los planes de Dios en la medida que Dios tiene preparado para nosotros. Y yo sé que todos ustedes quieren agradar a Dios y ser felices. Por lo tanto, hermanos, tenemos estos elementos, estas herramientas para poder trabajar. Y esta va a ser entonces la hojita que yo les voy a mandar por WhatsApp o por mail si hace falta, para que ustedes puedan seguir profundizando en esto. Hasta aquí llegamos. Yo les pongo aquí otros textos para investigar y reflexionar. Por ejemplo, las palabras tienen poder creativo y destructivo. Y aquí hay ejemplos.
La palabra tiene poder para sobreedificarlos. Qué interesante. La confesión tiene poder libertador. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿cuál va a ser el efecto? Vas a ser salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Abajo van a tener la información ilustrativa de la Torre de Pisa para que investiguen un poquito más acerca de este detalle, y van a ver aquí que dice que debido a unos cimientos débiles en un suelo inestable, esta torre nunca fue lo que debió ser. Y yo creo que ustedes van a ser lo que deben ser, porque así Dios lo quiere y así Dios lo ha planeado. Así que hay que trabajar conjuntamente con el Señor para que esto se cumpla. ¿Qué les parece?